construcción del santuario terrenal era símbolo del juicio investigador previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy veremos la profecía que revela la hora del juicio. El primer mensaje angélico de Apocalipsis 14 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto nos revela dos cosas. En primer lugar, que hay una hora en la que comenzaría el juicio en el cielo. En segundo, que habría en la tierra quienes lo anunciarían. Los libros de Daniel y Apocalipsis se complementan maravillosamente. El primero tiene una impresionante profecía que dice cuándo ocurriría la purificación del santuario o juicio investigador y la restauración de la verdad que había sido echada por tierra por el anticristo. En la profecía de Daniel, capítulo 8 y 9, se nos revela el misterio. Su parte más significativa, que está en los versículos 8, 12 al 14, dice así: y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya vimos que en el lenguaje profético un día equivale a un año. Por lo tanto, aquí estaríamos frente a 2300 días proféticos, o sea, 2300 años reales. Inicialmente, el profeta Daniel no entendió la profecía ni cuándo debía comenzar a contar los 2300 años. Por eso Dios envió su ángel Gabriel, quien explicó que dicho periodo comenzaría con 70 semanas de años dedicadas al pueblo judío, con acontecimientos comprobables en la tierra, lo cual se constituiría en un sello de garantía que nos daría confianza en las partes de la profecía referentes a cosas que ocurrirían en el cielo. Dios reveló a Daniel que la profecía comenzaría a partir del decreto de reconstrucción de la entonces destruida Jerusalén, lo que ocurrió en el año 457 a.C. A partir de entonces pasarían 7 semanas de años, lo que nos llevaría hasta el 408 a.C., cuando debía concluirse la reconstrucción de la plaza y del muro. Y exactamente eso es lo que ocurrió. 62 semanas después, o sea, en el año 27 de la era cristiana, que históricamente corresponde al año 780 de la fundación de Roma, o sea, el año 15 de Tiberio César, se manifestaría el Mesías. Y aquí viene lo sorprendente. Exactamente ese año, San Juan el Bautista bautizó a Jesús, y éste inicia su ministerio de predicación manifestándose como el Mesías, y predicó por 3 años y medio. Y ahora viene otra cosa tremendamente sorprendente. Daniel dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio de iniciada su predicación, darían muerte al Mesías. Y exactamente eso es lo que ocurrió. Profetizado 6 siglos antes, en Daniel 9, se nos da el año exacto cuando habrían de crucificar a Cristo. Y en San Mateo 27 se confirma que en ese momento cesaría el valor simbólico de los sacrificios,
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. No fueron manos humanas las que lo hicieron. Al completar su audiovisual, Dios mostró que, muerto el verdadero Cordero de Dios, ya no tenían más sentido los símbolos rituales. Al fin de las 70 semanas, en el año 34 después de Cristo, el apedreamiento de San Esteban y la persecución que se desató llevaron el Evangelio a todo el mundo. Se había acabado el tiempo destinado a los judíos. Pero algo más importante había ocurrido. El cumplimiento fiel de esta parte de la profecía colocaba un sello de confianza en las cosas que habrían de ocurrir en el cielo, fuera del alcance de nuestra vista. Exactamente a las 7 semanas de años se reconstruyó la plaza y el muro de Jerusalén. Exactamente en el año 27 apareció el Mesías. Exactamente 3 años y medio después le dieron muerte. Y otros 3 años y medio más tarde comienza la predicación del Evangelio a los gentiles. El sello del cumplimiento legitimiza el resto de la profecía. ¿Y qué nos predice lo que faltaba de ella? Los 2300 días se cumplirían en 1844, cuando comenzaría la purificación del santuario celestial, y en la tierra surgiría el pueblo encargado de restaurar la verdad echada por tierra y de proclamarla. Pero había un problema. El error estaba infiltrado en las diversas iglesias que existían, por lo tanto, ninguna de ellas podía cumplir la profecía. Entonces Dios usó el extraño método del zarandeo, por medio del cual levantó la iglesia de la profecía. Y el método es tan extraño que para que no nos desorientásemos, lo profetizó en Apocalipsis 10 por medio del librito que se le dio a comer a Juan. Allí dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El bautista Guillermo Miller y otros sinceros estudiosos de la Biblia descubrieron que en 1844 sería purificado el santuario y lo predicaron. Las tradiciones teológicas de sus días decían que ese acontecimiento representaba la segunda venida de Cristo. La mezcla de la profecía con la tradición los llevó a predicar que en 1844 volvería Cristo. El chasco que se produjo fue terrible. Los expulsaron de sus iglesias. Pero así como por medio del chasco de la cruz Dios levantó su iglesia primitiva, así también Dios estaba levantando al remanente fiel de los escombros de ese terremoto religioso. Por eso, el día siguiente al 22 de octubre de 1844, le dio una breve visión a uno de los creyentes, mostrándole lo que ya estaba en el Apocalipsis y en la epístola a los Hebreos. Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Dios estaba guiando a su pueblo a través de la tormenta. Entonces comenzaron a estudiar la Santa Biblia como nunca antes, para entender en ella el porqué de su equivocación. Así fue como, con fervor y oración, fueron redescubriendo doctrina por doctrina todas las verdades que habían sido echadas por tierra durante los siglos de apostasía. Ahora eran una congregación que Dios había levantado con todas las doctrinas bíblicas que Dios había revelado. Pero así como ese remanente fiel surgió de acuerdo con el método profético y en el momento profético, redescubriendo las verdades echadas por tierra, también tendría una misión de carácter profético,
como lo revela el Apocalipsis, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Queremos darte gracias, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, por haber escuchado este canto que alaba tu nombre, y queremos disponer nuestra mente y nuestro corazón para seguir aprendiendo cosas maravillosas de tu palabra. Gracias por habernos traído con bien. Gracias, Señor, por estar aquí juntos para aprender de ti. Que tú seas con cada uno según nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Claro, quizá todos, pero por lo menos alguien vino a comentarlo brevemente conmigo. Hemos saltado de la lección 16 a la 22. No porque vamos a omitir las otras lecciones. Ocurre que cuando el pastor Rafael Calonge dijo que habría un bautismo, y os consulté si os interesaría verlo, busqué dentro de las lecciones del Apocalipsis cuál de ellas se adaptaba mejor para juntar ambas cosas. Así, ya que habíais expresado el deseo de ver el bautismo, estudiábamos el tema respectivo sin perder la lección y al mismo tiempo armonizaba con la ceremonia del bautismo. Y la que más puede adaptarse es la hoja guía 22. Por lo tanto, mañana retrocederemos a la 17. El tema de la lección o de la hoja guía número 17 es una mujer vestida del sol. Vamos a analizar allí esa mujer de aspecto virginal que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis, vestida del sol, parada sobre la luna, con una corona de 12 estrellas en su cabeza, y que es perseguida por el dragón rojo, ese que representa a Satanás y que en la guerra en el cielo arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles. Es una de las profecías, además de muy importantes, también muy significativa de Apocalipsis. El día lunes vamos a ver el tema 18, la bestia de Apocalipsis 13 y el 666. El miércoles, la marca de la bestia y la unión de las iglesias. El jueves no tendremos programa. El viernes, cuando el Dios de amor castiga, para tener el sábado el tema 21, el misterio de Babilonia, la gran ramera. Quizá quedarán un par de temas que Rafael va a presentar. Fíjate, si me pides que baje o el volumen o saque los graves, alguna cosa que está de manera que no vamos a omitir ningún tema, sino que hemos solamente alterado un poco el orden. Con esta explicación, vamos a comenzar el análisis de nuestra hoja guía número 22. ¿Quiénes habitarán en la ciudad de Dios? Allí en la nota introductoria menciono que en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 16 dice que Dios ha preparado una ciudad para sus fieles. Y os invito a buscar en la página 1143 el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 12, para ver el nombre que se le da allí en Apocalipsis a esa ciudad maravillosa de nuestro Dios. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Gracias. De manera entonces que esa ciudad de Dios aparece con el nombre de la Nueva Jerusalén. Jerusalén viene de dos palabras hebreas, Jebús y Salem. Salem tiene la misma raíz de Shalom. O sea, Jebús es la ciudad y Shalom o Shalom, de lo que viene Salem, significa paz, ciudad de paz. Esa Jerusalén, no la de ahora, cuando estuve en 1975 en Jerusalén, vi todavía las marcas de balas y de cañonazos en los muros y en algunos edificios dejados con la guerra de los 6 días. Y había ido a visitar un museo, un zoológico de animales bíblicos, en el sentido de que animales mencionados en la Biblia estaban coleccionados. Y ahí vi una escena interesantísima. Saqué una diapositiva, lástima que no la traje para mostrarla. La Jerusalén de ahora no es ciudad de paz. Ahí en la diapositiva lo registré. En el Museo de Animales Bíblicos había allí un soldado israelí con su brazo sobre el hombro de una mujer que supongo que habrá sido la esposa y colgada la ametralladora que llevaba del otro lado. Y caminando en la calle, ahí había una mujer con un cochecito y el marido al lado y con la ametralladora también. Y por lo que nos revelan las noticias diarias, la guerra allí o las luchas que hay por el problema de los palestinos, de los territorios ocupados por Israel, no es ciudad de paz, aunque el nombre sea Jerusalén. Pero la otra, la antigua de antes, que también tuvo sus revueltas por la infidelidad a Dios, era un símbolo en su nombre de esa otra, la ciudad de paz, que se la llama aquí la Nueva Jerusalén, esa ciudad de Dios. Ahí en la página 1156, Apocalipsis capítulo 21, se nos dice cómo al final del milenio descenderá esa ciudad. Versículos 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Gracias. Qué bonito símbolo, ¿no es cierto? El día del casamiento, esa mujer que viene hacia el altar lo hace luciendo las mejores galas que puede, comenzando con el simbolismo indiscutible de ese vestido blanco y del velo. Aunque ahora no se use tanto el velo, pero todavía hay novias que lo usan, ¿no es cierto? Y viene avanzando y toda emocionada, vestida con pulcritud, gastando lo mejor que pudo para que la mejor modista o el mejor modisto que pudo encontrar le haga ese vestido digno de la ocasión. Esmero, preparación. En verdad, aunque el hombre lo piensa después, la mujer prácticamente toda la vida estuvo pensando en eso. Y la madre, cuando supo que fue una hija la que nació, ya desde que le cambiaba los pañales estaba pensando en el día en que esa hija iba a marchar rumbo al altar, ¿no es cierto? Por lo menos lo desean. El problema es que son 55% de mujeres contra el 45% de varones. ¿Cómo? Pero es que como aquí habla de la novia, no estoy hablando de la comunión. Sí, pero yo no tengo la culpa que aquí lo compara San Juan. A ver, ¿qué problema habría? Sí, pero ¿qué problema habría con la explicación? Pero la entiendo, pero no entiendo qué problema hay. ¿Si me lo explica? Pero aquí la Biblia dice, a ver, vamos a leerlo de nuevo. Lo siento mucho, pero ya te vamos a ayudar y la vas a entender. Pero esta noche viniste un poco enojada. Yo no tengo la culpa, ¿eh? Entonces, como no tengo la culpa, no me hagas pagar platos rotos. Si como no tengo la culpa, no me hagas pagar platos rotos. Porque en primer lugar estamos en un templo donde no se pelea. Cuando yo voy a la catedral, no peleo. Sí. Y tú viniste a un templo acá. Y aquí dice,
vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La niña de primera comunión no está ataviada para el marido. La niña ataviada para la comunión no está ataviada para un marido. Va para la primera comunión, que es otra cosa. Y aquí dice, ataviada como una esposa ataviada para su marido. La razón por la cual aquí no aparece el símbolo de la primera comunión, en primer lugar es porque Dios en Apocalipsis puso lo que Dios creyó que debía poner, no lo que queríamos nosotros. En segundo lugar, porque como bien dijisteis, Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Por lo tanto, no cabe el símbolo de la comunión acá. Aquí cabe el símbolo de la novia, de la esposa. Por lo tanto, no voy a hablar del símbolo de la comunión porque agregarle al Apocalipsis, dice en Apocalipsis, es ganar la maldición de Dios. Y aquí aparece el símbolo de la esposa. Entonces, aquí San Juan describe toda la gloria que dio en esa ciudad que desciende del cielo, con la galanura, la pureza, la santidad, la pulcritud en la preparación que tiene esa mujer, que lo pensó tal vez durante toda la vida, el día que con la marcha nupcial viniera entrando del brazo del padrino y el novio esperándola aquí. La verdad es que quien más, quien menos, todos disfrutamos espiritualmente de la pureza y santidad que tiene ante el altar la unión de un hombre y de una mujer. La santa ciudad de Dios, que no es santa por las paredes, no es santa por las calles, porque Cristo no murió por los ladrillos, no murió por las piedras, no murió por el oro, no murió por la plata. Cristo murió por los seres humanos. Por eso es que en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, aquí está hablando no de la preparación de las casas de esa ciudad, sino de la preparación espiritual del pueblo de Dios, que constituye la esposa mística de Cristo Jesús. De todos modos, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, también estableció un jardín en el Edén para que Adán y Eva, creados perfectos y creados en un gesto de amor de Dios, tuvieran un lugar acorde con todo eso hermoso que era Dios y que había hecho en la creación del ser humano. Por lo tanto, es razonable que aunque en principio la Nueva Jerusalén esté constituida por el pueblo de Dios fiel al Señor, también es razonable, también es lógico que el ambiente físico en el que ese pueblo de Dios habría de manejarse sea magnífico. Por eso coloqué en la nota introductoria de que tratar de imaginar lo que será habitar en la Nueva Jerusalén es un verdadero desafío a la imaginación. Por eso es que nosotros sugerimos después el análisis más adelante de varios versículos que lo haréis con calma en el hogar. Pero esa ciudad es real. Jesucristo prometió un lugar para cada creyente cuando dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como el Señor lo prometió, lo creemos, porque es imposible ser cristiano y no creer en lo que dijo Cristo nuestro Señor. Es imposible. Solo los cristianos le creemos a Jesús. Y si ahora algún cristiano va a empezar a no creerle, entonces ¿quién le va a creer? Ser cristiano es creer en Cristo, es obedecer a Cristo, es seguir a Cristo, es vivir como Cristo vivió y como Cristo enseñó que se debe vivir. San Pablo en 1 Corintios menciona, o en 2 Corintios, que él tuvo varias visiones,
Por eso adquiere significación cuando en 1 Corintios 2:9 dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. El solo hecho de pensar lo que dice ahí en Apocalipsis 21:27, de que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, ya habla de un ambiente que ansiamos, aunque nos resulta inusual. ¿Imaginaste lo que significará andar kilómetros y kilómetros sin encontrar una cárcel, porque no habrá delincuencia? Andar kilómetros y kilómetros, lo lamento Felipe, vas a cambiar de trabajo, no habrá médicos, sin encontrar un consultorio, porque no habrá enfermedad. No sé si alguien tiene pompa fúnebre, pero allí no habrá pompa fúnebre porque no habrá muerte. Allí no habrá tampoco tribunales. Ruth, tú eres juez, ¿dónde estás? Tú eres juez ahora, pero prepárate para hacer otro trabajo allá, porque no habrá juicio, no habrá abogados que vayan a pleitear entre tu presencia, porque cuando Cristo venga, Él terminará con el esquema de pecado que por la intromisión de Satanás se produjo en esta tierra. Por esa razón es que imaginar las glorias de esa ciudad de Dios, esa ciudad celestial que descenderá con los redimidos que Cristo habrá llevado con Él en el momento de su segunda venida, es más pura y hermosa todavía de lo que imaginamos al pensar en una virgen, al pensar en una novia, y aquí sí puede usar el símbolo de la primera comunión. Al pensar en la niña que con fe va a la primera comunión y lo hace con pureza. Ya no es torcer la escritura, aquí cabe el símbolo. Es más puro que pensar en el beso de esa criaturita que con inocencia besa a su madre. Porque serán las cosas como las planeó Dios cuando creó el Edén y estableció allá en el principio todo hermoso y bueno, antes que Satanás sembrara el pecado en la tierra. Ahora, a pesar de todo eso, de paso, sin duda que hay ingenieros, por lo menos 2 ingenieros creo que visualizo, y quizás haya algún arquitecto. Voy a dar algunos datos que os gustarán como arquitectos o ingenieros. Apocalipsis da las medidas de la ciudad. Dice que tiene 12.000 estadios. Problema, algunos discuten que en la antigüedad la medida era perimetral. Si los 12.000 estadios fueran el perímetro de la ciudad, daría igual una ciudad enorme, de 540 kilómetros por cada lado. Pero también hay otros que aseguran que, como Apocalipsis dice, 12.000 estadios de cada lado, 12.000 no es la medida total del perímetro, sino solo la cuarta parte. Cada estadio tenía una medida antigua 180 metros. Esto significa que la ciudad podría ser una ciudad de 2.160 kilómetros de lado. Enorme. Hay algunos que, además de estudiosos de la profecía y de la Biblia, también están en arquitectura y han hecho el cálculo y me aseguran que en una ciudad como esa, y que todavía la altura es igual al tamaño de sus lados, podrían vivir más de 10 veces el total de toda la humanidad que vivió alguna vez sobre la tierra, incluyendo los que estamos ahora. Evidentemente, Dios ha planeado espacio para que, como dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay lugar para ti allí también. Pero tienes que saber que la entrada a esa ciudad no se la paga con dinero. Dios no es un comerciante que vende la salvación. Él no cobra dinero para la salvación. Es un padre amante. Y así como tú no le cobras a tu hijo para que viva en tu casa, Dios el Padre te regala el derecho a entrar, pero hay un precio a pagar, y es creer en Dios, creer en Jesucristo. Porque de tal manera, vuelvo otra vez a San Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A pesar de todo lo que hizo Dios para que haya espacio para todos allí,
revela la Sagrada Escritura que hay muchos que no podrán entrar en esa santa ciudad. ¿Quiénes son? Vamos a ver en Apocalipsis, porque nuestro seminario es de Apocalipsis. Página 1158, Apocalipsis capítulo número 2, página 1156, perdón. Apocalipsis capítulo 21, no 2, sino 21. Capítulo 21, versículo 8. Notad, allí dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Creedme que hace falta en esta época valor y coraje para ser fiel a Dios. Porque nos guste o no nos guste, los que abiertamente decimos que creemos en Dios, sumándonos católicos, adventistas y de otras religiones, casi empezamos a ser minoría, especialmente entre la juventud. Una juventud que ha abrazado actitudes escépticas. Algunos creen en la evolución, otros abiertamente niegan la existencia de Dios. Para un joven en esta época, ser cristiano y vivir a la altura de los 10 mandamientos es un acto de fe que demanda valor. Pero es para esos valientes la promesa. Por eso dice que los cobardes, igual que los incrédulos, y después habla de homicidas, de adúlteros, gente que vive al margen de la ley de Dios, no puede tener lugar en esa santa ciudad. Y yo digo, gracias a Dios que sea así. En primer lugar, porque Dios hará justicia a los que fueron fieles. Y en segundo lugar, porque ¿qué clase de cielo, qué clase de eternidad sería esa si todos los que no quieren obedecer a Dios entraran allá? Una de dos. O Dios sería injusto porque impondría fidelidad a los que no quieren ser fieles y el cielo sería una cárcel para ellos, o también sería injusto porque no sería un cielo para los que queremos vivir como Dios manda. Ese Dios que nos hizo entes moralmente libres, que nos dio el derecho a elegir, Él ha decidido que a través de la fe demostremos de qué lado estamos en el conflicto entre el bien y el mal. Y no podrán entrar en la santa ciudad los que ahora en la tierra, esta escuela preparatoria de la eternidad, se niegan a vivir como Dios manda. Quien no quiera respetar el mandamiento que dice no hablarás falso testimonio, no podrá ir. El que no quiera respetar el mandamiento que dice no matarás, no podrá ir. El que se niegue a respetar el mandamiento que dice no cometerás adulterio, no tendrá lugar allá. Y no sientas que Dios te discrimina, eres tú que decides. Dios te dice, la posibilidad de entrar la tienes, pero tú demuestra que quieres, aceptando por la fe el perdón de los pecados que te ofrezco a través del sacrificio de Jesucristo, y decidiendo vivir como yo mando, dice Dios. En otras palabras, no es que Dios te discrimine, sino que tú estás marcando el destino. O del lado de Dios para la vida eterna, o del otro lado que no habrá acceso a la vida eterna. Otro versículo importante es el del capítulo 22, versículo 15, de la misma pregunta, donde leemos, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Fuera de la ciudad, los que aman mentira, los que practican la mentira. Pero cuidado en esta época de libertinaje donde se dice, bueno, si nos pusimos de acuerdo, no está mal. Dice que los fornicarios estarán fuera y los hechiceros también estarán fuera. Quiere decir que Dios decidió que de una vez por todas hay que hacer las cosas como hay que hacerlas y se acabó. Ahí están en desventaja los que se acostumbraron
Decía un arquitecto amigo allá en Argentina, que algunos, yo soy nieto de italianos, así que lo que voy a decir no es para ofender a los italianos, yo soy nieto de italianos también. Decía, algunos manejan la religión como los italianos que dicen, un puente para que pasen bien dos vehículos necesita 9 metros. En verdad, con 8 pasan bien. Con 7 podría arreglarlo, hagámoslo de 6. Y los que nos acostumbramos a manejar las cosas de la tierra así, nos cuesta entender por qué Dios pide que seamos fieles. Pero Dios pide que seamos fieles porque está preparando gente para una eternidad feliz. Y si me acostumbro a andar de contramano con las cosas de Dios en la tierra, estaría en contramano toda la eternidad. Y Dios dice, no, así no te puedo dar lugar allí. Es lógico, es justo y es bueno que sea así. Por eso, sosiega tu ánimo y pídele a Dios que abra tus ojos para ver la hermosura de su voluntad y tener entonces sí la alegría de enrolarte entre aquellos que tendrán la vida eterna. En 1 de Corintios capítulo 6, el apóstol San Pablo dice otra cosa, espero que no os disgustará, pero es palabra de Dios al fin. Página 1057, 1 de Corintios capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahora hace la lista de los que no entrarán. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto me hace bien, porque hay dos verdades importantes acá. Una, que ya la comenté y no la voy a volver a repetir ahora, que el que no quiera vivir derecho no podrá estar allá. Pero la otra que me hace mucho bien es ver que Dios no está esperando la oportunidad de destruir, sino que quiere darte la oportunidad de cambiar. Y San Pablo dice, en medio del pueblo de Dios hay algunos que antes fueron eso. Homosexuales, porque dice los que se echan con varones y afeminados no entrarán al reino de Dios. Menciona ladrones, etcétera. Erais, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque cambiasteis de vida. El Cristo que le dijo a la mujer encontrada en el acto del adulterio, te perdono, pero vete y no peques más, también está queriendo transformar la vida de los que nos habremos equivocado tal vez tantas veces, para que entonces, cambiando de vida y santificados por la gracia de Dios, podamos entrar. Con esta introducción, ahora vamos a la otra parte, la más importante. ¿Quiénes sí tendrán acceso a la santa ciudad? En Apocalipsis 22, que no me da el tiempo para leer, San Juan dice que dio la santa ciudad que tendría el árbol de la vida, que es símbolo de eternidad. También se le mostró que el Señor hará de esa ciudad su morada, lo dice en Apocalipsis 22:3, y que enjugará Dios toda lágrima. Eso sí es lindo leer, Rafael, léeme Apocalipsis 21, versículo 4, la hermosa descripción que hace el Señor, después de describir la ciudad que desciende como una novia ataviada para su marido. En el versículo 4, lo que Dios hará. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermoso, ¿no es cierto? Ahora, allí en la nota entre paréntesis coloqué varias referencias que después la veréis en casa, donde describe cómo serán las calles de esa ciudad, cómo serán las puertas, cómo serán las características. Es hermoso. Ahora, según la revelación bíblica, ¿quiénes entrarán en esa ciudad? En el mismo capítulo 14, y la página 1157 todavía,
Notad en el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando acá en el lenguaje simbólico de Apocalipsis. Los que lavan sus ropas, esas ropas símbolo de nuestra conducta, deben ser lavadas, estar limpios ante la presencia del Señor. ¿Y cómo hacer para lavar nuestras ropas ante la presencia del Señor? Bueno, en el mismo capítulo, o en el mismo libro, de Apocalipsis, pero en el capítulo número 7, el versículo 14, en la página 1146, allí nos lo aclara. Capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En otras palabras, esto me está diciendo que cuando acepté a Jesús como mi Salvador personal, acepté que el Señor murió en la cruz del Calvario no como quien es llevado a la fuerza. Los ladrones que murieron al lado de él fueron llevados a la fuerza, pero Jesús se entregó voluntariamente porque nos amaba. Y bien dice el apóstol San Pablo, nadie tiene mayor amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Con todo Jesús la puso no por amigos, porque el pecador al pecar está en enemistad con Dios. Y Dios engrandece a lo sumo la expresión de su amor. Cuando San Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo lavar nuestras ropas para entrar en la ciudad? Es atraer nuestra conciencia, lavar nuestros pecados. Eso nos permite estar como vestidos de blanco ante el Señor, con toda esa pureza que Jesús tuvo y que ahora el Señor, tomando el manto de la justicia de Cristo, nos lo viste a nosotros. Por eso es que cuando descienda esa ciudad del Señor, San Juan la vio así blanca y pura, como una esposa ataviada para su marido, porque estaba vestida de la ropa de la justicia de Jesús. ¿Quiénes entrarán en la santa ciudad? Ahí estará una ex prostituta, María Magdalena, que entrará no porque fue mujer de mala vida, sino porque alcanzó la gracia de Dios y Jesucristo le perdonó y con su sangre la lavó del pecado y le dio el perdón para que no volviera a pecar. Allí habrá un ex cobrador de impuestos que parece que no había sido muy honesto, como Zaqueo, pero que se convirtió y perdonado por la gracia de Dios. Ese ex cobrador de impuestos que había obrado en beneficio propio, pero que ahora se convirtió y devolvió y hasta con intereses a aquellos que había defraudado, transformado por la gracia de Dios, ahora vestido de blanco con la justicia de Cristo, entrará en la ciudad de Dios. Un ex ladrón, no el que allí en la cruz, enojado y con rabia, le dice a Cristo, a ver si eres hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros también. No, ese no. Pero el otro, ese que reconoció sus pecados y le dice a su compañero de fechorías, ni tú en la misma muerte temes a Dios. Nosotros con toda justicia estamos muriendo porque hemos delinquido. Pero este que mal ha hecho, y viendo en Jesús al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y Jesús le garantizó, estarás conmigo en el paraíso. Fue palabra de honor empeñada por Cristo mientras moría. Ese ex ladrón, no porque fue ladrón, sino porque se arrepintió. Y aunque sea en la última hora de su vida, se arrepintió y se amparó en la gracia de Dios. Ya no como ladrón, sino como el vestido de blanco con la justicia de Cristo, entrará en la santa ciudad. Y muchos otros. Por eso San Pablo decía, y esto erais vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis santificados,
habéis sido santificados. En otras palabras, lavados con la sangre de Cristo y bajo la maravillosa obra del Espíritu Santo, el ser humano puede cambiar de vida. Y no importa lo que hubiera sido antes, por el cambio que Dios le da, puede entrar. Pero te aseguro que no hace falta ser ni ladrón, ni impostor, ni mujer de mala vida para necesitar la gracia. San Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Créedmelo. Todos. El que pecó en grande y el que pecó aparentemente en poco. Todos. Pero hay lugar allí. Y hay lugar para ti y hay lugar para mí también. Pero tenemos que aceptar a Cristo. Voy a pasar más rápido porque el tiempo no me va a dar para todo, pero leamos el de Apocalipsis 15, la página 1151. Apocalipsis 15, página 1151, los versículos 2 al 4, el profesor Calonge va a leer. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. El 4 también. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Gracias. Los que alcancen la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, cantarán victoria sobre el lago de vidrio, el mar de vidrio. Apocalipsis 2.7 dice que el que venciere, todas las promesas son para los vencedores. Apocalipsis 2.10 dice que el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. Ahora, ¿qué otros requisitos son necesarios para entrar en la ciudad de Dios? Siendo que San Juan escribió Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, encuentro mucha afinidad ahí en San Juan capítulo 3, página 976, donde el mismo apóstol San Juan registra lo que el mismo Jesús dice al respecto. Vamos a ver, perdonad, tengo un oído tapado. Y haciendo así, se me destapa. Ahí estamos bien. Página 976. San Juan capítulo 3 es un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Notad en el versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se puso satírico. Por eso en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar allí en la ciudad de Dios, de la que habla tanto y tan lindo Apocalipsis, hace falta nacer del agua y del Espíritu. Nacer del Espíritu significa cambiar la actitud. Saulo de Tarso es el que vino agresivo y llevó al apedreamiento a Esteban, el primer mártir cristiano. Y se fue a Damasco para buscar más cristianos, con autorización legal para terminar con ellos. Pero en las puertas de Damasco le apareció el Señor. Y Saulo cambió de actitud. De perseguidor pasó a predicador y finalmente perseguido. Nacer del Espíritu es un cambio del corazón. Es un sepultar las ganas de pecar, un sepultar las rebeliones contra Dios y un avanzar por la fe por el camino del Señor hacia Dios, por el camino de Dios, a buscar la gracia que el Señor nos regala a través de Jesucristo. Y nacer del agua significa bautizarse. Nacer del Espíritu significa creer en Cristo, aceptarlo de todo corazón para tener un nuevo comienzo en el corazón.
Y nacer del agua es sepultar la vida vieja y nacer una nueva vida a través del santo bautismo. Para estar seguros de que no estamos interpretando equivocado, busquemos en San Marcos, en la página número 934, donde Jesucristo el Señor dice lo mismo, pero con otras palabras que me ayudan a entender que estábamos interpretando correctamente. Capítulo 16, versículos 15 y 16. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora queda claro. Nacer del Espíritu es creer y nacer del agua es bautizarse. ¿Quiénes entrarán en la santa ciudad? El que creyere y fuere bautizado. Nació del Espíritu y del agua. Ahora, el que no cree, por eso rechaza hasta el bautismo, dice que será condenado. Para entrar en la santa ciudad hay que creer en la palabra de Dios. Y si ahí dice que necesitamos transformar nuestra actitud mental, dejar de amar el pecado y amar a Dios, ver el pecado como lo ve Dios, como algo odioso, repugnante y que no puede ser, y ver las cosas de Dios como las ve Dios, como la conducta natural para el cristiano. Vivir como Dios manda tiene que ser la conducta natural del cristiano. Tenemos que llegar a amar las cosas que Dios ama y a dejar de lado las cosas que Dios rechaza. Convertirnos significa, aunque se desangre el corazón, arrancar de raíz lo que está mal. No importa cuánto lo ame y cuánto me guste, y empezar a vivir como Dios manda. Vamos ahora a ver otro detalle más que es muy importante. De paso, aquí para la pregunta 5, ¿cómo debe ser el bautismo del cual Dios habla en la Santa Biblia? Notemos que hay algunos requisitos para entrar en el bautismo que nos dé derecho a entrar en la Santa Ciudad. Ya que tenemos acá en Marcos 16, léeme otra vez el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Antes de ser bautizado, ¿qué hay que hacer? Creer. Creer. No está hablando aquí del bautismo de bebés, de párvulos, porque está hablando de un bautismo que debe ser precedido por la fe. Un parvulito es inocente. ¿Qué mal hizo? Todavía no hizo ninguna cosa mala por sí mismo. No es que el parvulito dijo, yo no guardo los mandamientos de Dios. No, el parvulito no hizo nada malo. Pero al mismo tiempo, él no es consciente de estas cosas. Aquí está hablando de un bautismo con un sentido mucho más profundo, mucho más solemne, mucho más significativo que el que conocíamos. Aquí la Biblia dice bautismo. ¿Confirmaste del bautismo de cuando éramos chiquilines? No, aquí dice bautismo. Si no le parece mal, por favor, señorita, no me interrumpa. No. Déjala. Por favor. Déjala. Si tiene alguna pregunta, lo hace después, por favor. Déjala. Por respeto al público. Es una iglesia. Déjala. Y agradecemos que viniste a apoyarla. Agradezco que viniste a apoyarla. Pero apoyarla no es hacerle pasar vergüenza, ¿sabes? Pero puedes quedarte. Yo no tengo problemas en que te quedes. Ya que surgió ese comentario, la persona que hizo el comentario se queda sin la respuesta, una lástima, pero la doy a vosotros entonces. Leyendo acá lo que este teólogo católico, Monseñor Dr. Juan Straubinger, en Hechos de los Apóstoles menciona, comentando Hechos capítulo 2, versículo 41. Léeme en Hechos 2, 41, y os leeré acá el comentario que hace este teólogo católico en este Nuevo Testamento con todas las licencias eclesiásticas, y que él hace comentarios en nota a pie de plana.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Gracias. Straubiger dice, este teólogo católico, aquellos que aceptaron sus palabras porque sin tener fe no podían ser bautizados. La primera función ministerial es la de la palabra que engendra la fe. A la profesión de fe sigue el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad, que es el rito de introducción en el reino de Jesucristo. Este teólogo católico reconoce lo que dice la Biblia. El bautismo del cual habla la palabra de Dios es no bautismo de inconscientes, un bebito que no sabe qué pasa, sino bautismo de creyentes. O sea, primero decía en San Marcos 16, 15 y 16, había que predicarles. Por ejemplo, yo estuve predicando durante casi 3 meses, prácticamente todas las noches. Vosotros ya conocéis la palabra de Dios. Después de escuchar la predicación, segundo paso dice, creer. Y yo sé que vosotros creéis también, porque si no creyeseis, ya os hubieseis aburrido de venir. Los que se aburrieron ya no vienen más, pero vosotros estáis porque creéis. Y entonces dice, el que creyere y fuere bautizado, primero creer, después bautizarse, será salvo, entra en la santa ciudad. Pero el que no creyere, será condenado. En otras palabras, el bautismo del que habla aquí es un bautismo de creyentes. Para que valga, tiene que creer. Y hay justicia en esto. Hay justicia en esto. Porque si no, el padre que no atiende a su criaturita, esa criaturita no se salva por culpa del padre. Y la Biblia dice claramente que cada uno dará a Dios cuenta de sí, cada uno dará a Dios razón de sí. Por lo tanto, Dios es justo. Tú crees, demuestra tu fe bautizándote y te salvas. El otro no cree, pues entonces el problema es del que no cree. Pero Dios no se va a agarrar con los hijos del que no cree, porque ¿qué culpa tiene el hijo? En verdad Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús no tiene problemas con los bebitos que no hicieron nada de malo. Pero en San Lucas 6:46 Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os mando? El problema de Jesús es con los adultos, que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y la paradoja, me permitís que diga la verdad, ¿no? La paradoja es que al bebito que no hizo malo le metemos un bautismo que no pidió y que ni sabe. Y el grande que ya hizo tantas, decimos, no, tú ya estás bien, sigue adelante. No parece la voz de Dios esa, ¿eh? Dios dice que Jesús declaró que dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios no tiene problemas con los bebitos porque ellos no hicieron nada malo. El problema Dios lo tiene con nosotros los grandecitos. Y somos nosotros los que necesitamos entender la voluntad de Dios, creer, y ahora, porque creemos, bautizarnos. ¿Quedó claro? ¿Para cuántos quedó claro? ¿Puedo ver las manos? Vamos a avanzar un poquitito más allí. Otra cosa que era necesario, página 911, San Mateo capítulo 28, página 911, San Mateo el capítulo 28, versículo 19, San Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre A ver, espera de nuevo. Primero que viene, haced discípulos a todas las naciones. Discípulo significa someterse bajo la disciplina. Claro. Así que primero tenemos que ser hechos discípulos. Se nos tiene que enseñar que tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Después que hemos sido hechos discípulos, hemos decidido en un acto de nuestro libre albedrío, como entes moralmente libres, en un acto volitivo nuestro hemos decidido obedecer al Señor, ser discípulos. Entonces, ¿qué viene? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que primero ser hechos discípulos y después bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otra cosa más que enseña la Biblia en la página 1004. Página 1004, Hechos de los Apóstoles, página 1004. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38.
Allí dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí es gente adulta, gente que escuchó, supo lo que oyó, pregunta y escucha respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes entrarán en la gloriosa ciudad de Dios descrita en Apocalipsis? Los que lavan sus ropas en la sangre de Cristo, los que han nacido del agua y del Espíritu, creyentes que se han bautizado como Dios manda. Son creyentes. De paso, Monseñor Dr. Juan Straubinger tiene otra declaración interesantísima comentando esto. El comentario de Hechos 8:37. Os leo el comentario que es interesantísimo, por lo menos yo lo veo así, vosotros podréis corregirme si no resulta interesante. Felipe exigió al neófito una profesión exterior de fe antes de bautizarse. Es la misma de los otros pasajes. Era necesario entonces primero hacer profesión de fe. Bueno, antes de seguir explicando el resto del tema, hay 5 hermanos que quieren bautizarse. No, hay muchos más que quieren bautizarse, pero que se bautizarán hoy. En otras palabras, que ya han hecho profesión de fe, aceptaron a Cristo como Salvador personal y han decidido por la gracia de Dios seguir en el buen camino, ayudados por el Señor. Pero, en otras palabras, si siguen fieles, la Escritura decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si siguen fieles, es para ellos la promesa de entrar en la santa ciudad. Pero, en armonía con lo que estudiamos, vamos a pedir que el profesor y pastor Rafael Calonge, él haga unas preguntas para que sirvan de testimonio de fe ante los presentes, a los que hoy se bautizarán. En otras palabras, ver que hemos cumplido con lo que dice allí, que conocieron la palabra, que han sido hechos discípulos, que creen, y entonces eso los capacita para el bautismo. Después voy a seguir con el tema. ¿En su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo? ¿Aceptáis la muerte de Jesucristo en el Calvario como un sacrificio expiatorio de los pecados de los hombres y creéis que mediante esa fe en su sangre derramada se salvan los hombres del pecado y su castigo? Sí, creemos. Al renunciar al mundo y sus caminos pecaminosos habéis aceptado a Cristo como vuestro Salvador personal y creéis que Dios por medio de Cristo os ha perdonado vuestros pecados y os ha dado un nuevo corazón. Sí, creemos. ¿Aceptáis por la fe la justificación por Cristo, reconociendo a Jesús como vuestro intercesor en el santuario celestial, y pedís el cumplimiento de su promesa de fortaleceros mediante la obra del Espíritu en vosotros, de modo que podáis recibir poder para hacer la voluntad divina? Sí. ¿Creéis que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que constituye la única regla de fe y práctica para el cristiano? Sí, creemos. ¿Aceptáis los 10 mandamientos como obligatorios todavía para los cristianos? ¿Y tenéis el propósito por el poder de Cristo que obra en vosotros de guardar esa ley, que requiere la observancia del 7º día de la semana o sábado como día del reposo del Señor? Sí, creemos. ¿Creéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debéis honrar a Dios cuidando de vuestro cuerpo al absteneros de cosas tales como bebidas alcohólicas, tabaco en todas sus formas y los alimentos que la Biblia llama inmundos? Sí, creemos. ¿Aceptáis la doctrina de los dones espirituales y creéis que el espíritu de profecía es una de las características de la Iglesia remanente? Sí, creemos. ¿Es la pronta venida de Cristo una esperanza bienaventurada en vuestro corazón y tenéis la firme determinación de prepararos para encontrarlo en paz, tanto como de ayudar a otros a alistarse para su venida? Sí, creemos. ¿Creéis en la eficacia de la organización de la Iglesia y tenéis el propósito de sostenerla mediante vuestros esfuerzos personales, medios e influencia? Sí, creemos. ¿Aceptáis el bautismo por inmersión enseñado por el Nuevo Testamento y deseáis ser bautizados de esa manera como una expresión pública de vuestra fe en el perdón de vuestros pecados y de la aceptación de Cristo? Sí, creemos.
conociendo y entendiendo los principios fundamentales de la Biblia, como los enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿tenéis el propósito, mediante la gracia de Dios, de poner en armonía vuestra vida con estos principios? ¿Creéis que la Iglesia Adventista del Séptimo Día constituye la Iglesia remanente y deseáis ser aceptados como miembros de ella? Sí. Bien, ya habéis escuchado, queridos hermanos, la profesión de fe de estos creyentes que antes de bautizarse han manifestado su creencia y su fe en los principios fundamentales de la palabra de Dios. Entonces yo voy a rogar, por favor, a los miembros de esta iglesia, los que son miembros, los que no lo son, no lo pueden hacer, pero los miembros de esta iglesia que están aquí entre nosotros, yo voy a proponer a estos miembros que los aceptemos como miembros de esta congregación después de su bautismo. ¿Quién de los miembros bautizados de esta iglesia propone que estos nuestros hermanos sean aceptados como miembros de esta iglesia después de su bautismo? ¿Quién lo propone, por favor? Hay propuesta. ¿Hay algún apoyo a esta propuesta, por favor? Hay apoyo. ¿Hay alguna observación que hacer, por favor? Todos los que estéis de acuerdo con que ellos sean miembros de nuestra iglesia después de su bautismo, ¿queréis manifestarlo levantando la mano, por favor? Los que son miembros de esta iglesia. Muchas gracias. Ya veis que vuestros hermanos os aceptan como miembros de esta iglesia, que lo seréis de hecho después de vuestro bautismo. Muchas gracias. Ahora nos vamos a preparar para la ceremonia mientras el profesor Belvedere continúa la explicación. No es una costumbre, sino que es una ordenanza. Si fuese una costumbre, daría lo mismo bautizar de una manera o de otra. Pero desde el momento en que Jesús se forma en imperativo, usando el verbo imperativo, dice, por tanto, id, doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso demuestra que debemos hacerlo como Dios manda. Es una orden u ordenanza, las órdenes hay que cumplirlas, por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y en ese sentido nadie tiene derecho a cambiar lo que Dios haya mandado. Por eso es importante ver cómo dice la Biblia que tiene que ser. Página 1042, la epístola de San Pablo a los Romanos, página 1042, Romanos el capítulo 6, versículo 4, la pregunta 6, ¿qué instrucción de San Pablo a la iglesia de Roma? Demuestra que el bautismo que Dios pide debe ser por inmersión. Dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Somos qué dice allí? Somos sepultados. No habla entonces de un bautismo en el cual se rocía la cabeza, sino en un bautismo en el cual la persona bautizada es sepultada, en otras palabras, colocada debajo del agua. Vuelvo a leer el versículo, pero ahora completo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, dame un poquito más de volumen, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La palabra bautizar, en el griego en el que fue escrito en el Nuevo Testamento, significa eso, significa sumergir. Notad qué interesante el comentario que hace este teólogo católico, Monseñor Dr. Juan Straubinger. Se refiere al bautismo de los primeros cristianos, los cuales se bautizaban sumergiéndose completamente en el agua. Así como Cristo fue sepultado en la muerte, así también nosotros somos sepultados en el agua del bautismo. Por lo tanto, hay un simbolismo importante por el cual el bautismo tiene que ser por inmersión. En el bautismo, la persona que ha muerto al pecado en su corazón y que ha nacido a una nueva vida, viene a sepultar el viejo hombre, o sea, la vida de pecado anterior, la vida antigua. Esos pecados quedan sepultados en las aguas del bautismo. Y al salir del agua,
lo hace como un nuevo hombre, una nueva criatura. Por eso es que el nacer del agua y del Espíritu significa la conversión y el bautismo. Os llamará la atención que durante muchos siglos la iglesia cristiana bautizaba así, por inmersión. Cuando estaba en Jerusalén hace unos años atrás, en la iglesia del Santo Sepulcro, encontré un sacerdote que hablaba español, era español justamente. Entonces me entendía más fácil con él. Y le dije, ¿sabe? Uno de mis intereses es encontrar bautisterios antiguos. Y yo sé que aquí en Jerusalén está en el Monte de los Olivos un bautisterio del siglo IV hecho para bautizar por inmersión, para sumergir también. Pero yo estoy buscando bautisterios antiguos. ¿Conoce aquí algún otro? Dice, mira, te aconsejo si vas para Europa. Dije, sí, estuve, pero voy a volver. Mira, en Europa tienes muchos. Y todos los antiguos, me decía ese sacerdote, son para bautizar por inmersión. Entonces yo me hice un poco el desconocido del tema. Y le dije, pero ¿cómo que todos son para bautizar por inmersión? Sí, si vas a Italia, cerca de Lucca, me dijo, vas a encontrar un bautisterio enorme, una piscina, porque entraban adentro y el agua les quedaba más o menos en la cintura, y entonces eran sumergidos, símbolo de que sepultaban la vida antigua y nacían a una vida nueva. Y vas a encontrar de esos muchos por Europa. Y yo pensé, conocimiento no te falta, lo que te falta es hacer como Dios manda. Porque lo sabía muy bien, lo explicó mejor que yo todavía. Y tienen razón. Y quiero que sepáis que en Terraza o Tarrasa, aquí en España, hay un bautisterio del siglo IV que también tiene mucha dimensión, que fue hecho para bautizar por inmersión. En San Pedro de Alcántara, aquí en España, ubiqué en mis investigaciones otro bautisterio que también es para bautizar por inmersión. En Gavia la Grande hay un bautisterio del siglo VI. Todavía hasta el siglo VI en España hacían bautisterios, el del Gavia la Grande, para bautizar por inmersión. En Roma tenés el bautisterio de la iglesia de San Juan de Letrán, ahí donde hubo el concilio de Trento, que Constantino lo hizo construir con una piscina bautismal de 7,40 metros de ancho, porque era para bautizar por inmersión, hecho en el siglo IV. En el camino a la Vía Lata, un convento de los jesuitas de los días del duque Benito Mussolini, haciendo excavaciones, encontraron allí un bautisterio del siglo IV para entrar y bautizar por inmersión. En las catacumbas de San Ponciano en Roma, un bautisterio del siglo III, allá en medio de las catacumbas donde se escondían los cristianos, tiene 2,44 metros, si no me falla la memoria, de largo, para bautizar por inmersión, aunque sea escondida en la catacumba, había que bautizar por inmersión, porque era la época en que la iglesia le hacía caso a Dios. El siglo III era la época en que estaban siendo perseguidos, el caballo rojo. Mientras obedecían, era para bautizar por inmersión. ¿Os gustaría ver las diapositivas de alguno de esos bautisterios? ¿A cuántos os interesaría? Mañana venid a las 20 en punto. No, porque ahora hay el bautismo. Mañana os las voy a mostrar. Yo hice una investigación en mi trabajo de síntesis equivalente a una tesis de mi máster en teología en la Universidad de Andrews sobre bautisterios. Leí cerca de 100 libros que hablan sobre bautisterios. Ubiqué más de 400 bautisterios antiguos. Todos los que hay hasta el siglo IV eran todos para bautizar por inmersión. Cuando vayáis a la ciudad de Pisa, en Italia, veréis que detrás de la famosa torre de Pisa, la torre inclinada, está también una basílica y detrás un enorme edificio de bautisterio. Tiene una piscina hecha por diseño de Juan Pisano en el 1200 y tanto, como 1260, para bautizar por inmersión. Hasta el siglo XIII, todavía al menos en Europa, una iglesia hecha con un bautisterio para bautizar por inmersión. Yo compré cuando estuve ahí una guía turística
porque en la guía turística estaba escrito, en Pisa ese bautisterio fue hecho para bautizar por inmersión. Es lógico, tiene como 6 metros de diámetro. ¿Por qué? Porque el bautismo significa sepultar la vida vieja y nacer a una vida nueva. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por San Juan el Bautista. Está en San Mateo capítulo 3, vamos a buscarlo, en la página 877. San Mateo capítulo 3 es la pregunta 8. San Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 en adelante. De paso, San Juan el Bautista dice en San Juan 3:23 que bautizaba en Enón junto a Salim porque había mucha agua para poder sumergir. Jesús fue bautizado en el río porque el bautismo era por inmersión. La palabra baptizo significa sumergir. Y Jesús fue a Juan al río Jordán para ser bautizado. Leo desde el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Ahora queda más claro. Al ser bautizado fue puesto debajo del agua, porque después que fue bautizado subió del agua. Por lo tanto, Jesús fue bautizado sumergido por inmersión. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mientras los hermanos diáconos retiran la mesa para que podáis ver mejor el santo bautismo, permitidme decir que aquí encontramos el bautismo aprobado por la Santísima Trinidad. ¿Por qué digo aprobado por la Santísima Trinidad? Bueno, Dios el Padre desde el cielo aprobó el bautismo del Hijo, Dios Hijo. Pero notad, Jesús no era un párvulo. Jesús fue y pidió Él el bautismo. Y esa discusión que hubo ahí sirve para entender que era el bautismo de alguien consciente que lo pedía. Jesús fue y dijo, me vas a bautizar. Y San Juan dijo, pero tú eres más santo que yo. En realidad tú me debieras bautizar a mí, no yo a ti. Pero Jesús dijo, mira Juan, yo vine a dar el ejemplo en todo. Todo lo que es justo tiene que ser hecho y yo quiero cumplir toda justicia. Para que el ser humano pueda entrar en el reino de Dios, tiene que nacer del agua y del Espíritu, tiene que bautizarse, pues entonces yo quiero bautizarme como tiene que bautizarse todo ser humano. Colocarla en aquel rincón de ahí. Dejad por un momento, deja quieto allí por un momento. Me cierras la puerta, por favor. Ya hicisteis bien, muchas gracias. Antes de que tengamos el bautismo, volvamos a leer esto porque me parece que os resultará importante para entender el sentido de lo que veréis. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús pidió el bautismo, fue por la voluntad de él. Y era el bautismo para dar el ejemplo. Por lo tanto, esto nos enseña que el bautismo, que Jesús no lo necesitaba, que lo hizo para dar el ejemplo, debe ser un acto de fe de la persona que es bautizada. Cuando se bautiza un párvulo, en realidad los padrinos son los que hablan en lugar de la criatura. Entonces, que se bauticen los padrinos. Porque el bautismo tiene que ser para la persona que lo pide. Aquí Jesús, nuestro Señor, es el que pidió el bautismo. Y se lo discutió a San Juan, le dijo, ¿me vas a bautizar? Segunda cosa importante,
Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, fue un bautismo por inmersión. Jesús fue sepultado en el agua del bautismo y se levantó del agua. Y la tercera cosa, la Santísima Trinidad aprobó esa forma de bautizar. Una persona adulta, consciente, que pide el bautismo por sí misma como un acto de fe, que sepulta la vida antigua y que sale del agua como expresión de vida nueva. Dios el Padre desde el cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, complacencia. O sea, el Padre aprobó ese bautismo. Dios el Hijo aprobó ese bautismo porque Él exigió que lo bautizaran así. Y Dios el Espíritu Santo teóricamente no hubiera hecho falta. Decidió hacerse visible, bajó como paloma para decir: yo también estoy poniendo mi sello de aprobación sobre ese bautismo, porque así tiene que ser. Ese es el bautismo del que habla la Biblia, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora sí, veremos ese bautismo en el que estos 5 hermanos que dieron testimonio de su fe consciente